Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y tras la información, la actualidad, regresamos. El mundo del misterio vuelve a las ondas de Radio Nacional. Gracias por seguir acompañándonos a estas horas en este camino en el mundo del misterio. Nos queda todavía mucho que contaros. David Zurdo, nuestro primer invitado, seguirá aclarándonos algunos misterios. Y después hemos quedado con una arqueóloga para ir tras las huellas de la Atlántida. Pero el primer tema con el que comenzábamos continúa tras esa introducción que os ofrecemos. Seguimos hablando de misterios. De la Pimpinela Escarlata del Vaticano, de Hitler y sus aficiones, de pirámides, de visiones del infierno. Y trataremos de cerrar con algunos avances del futuro, de esas energías que pueden servir para que la civilización siga adelante. Nos ayuda nuestro invitado. Seguimos en este programa especial con David Zurdo hablando de algunos misterios sin resolver de este planeta nuestro, con esa forma que él tiene para contarlos. Hemos hablado de vampiros, hemos hablado de algunos jefes de Estado, Hitler y la Providencia. Tienes un capítulo aquí en el libro que yo no había marcado. ¿Cómo quería él en toda esta serie de cosas? Hitler tuvo un episodio tan curioso que yo le he dado bastantes vueltas, ¿no? Porque, claro, te pasa lo que le pasó a él, y ¿cómo te cuenta luego alguien que no es cierto lo que te está pasando? Me lo explique, por favor. ¿Qué le pasó a él? Durante la Primera Guerra Mundial, él tuvo un momento en el que él contó después que una voz lo llamó durante su estancia en las trincheras, era la hora de la cena, para que saliera, dejase a sus compañeros, ¿no?, en las trincheras y se alejara. Él la siguió, y cuando se alejó del resto de personas que estaban allí, de soldados alemanes, de pronto se oyó el silbido de una granada de obús, cayó la granada de obús y mató a todos menos a él. Esto es un hecho histórico. La parte, digo, de que solo él se salvó de todos los que murieron. Después, además, él actuaba como enlace, que era uno de los trabajos o misiones dentro del ejército alemán más peligrosas. 1 de cada 3 soldados que hacían esa misión murió durante la Primera Guerra Mundial, y él no, ni siquiera recibió un rasguño. Entonces, claro, ¿cómo le convences a alguien, aunque fuese una imaginación suya, que no es realmente una especie de iluminado que le guía la providencia? Toda su vida tomó las decisiones basándose en esa guía que él decía. Voces que tenía, a veces que escuchaba. Voces que escuchaba, sentimientos, sensaciones, y durante mucho tiempo ocurrieron cosas alrededor de él que desde luego parecían providenciales. Lo que pasa es que, claro, podemos decir que providenciales desde luego no era la palabra adecuada, aunque él lo llamas así, porque la providencia como tal, como definición hablo, no puede proteger vamos a llamar al malo de la película, pero el efecto sería el mismo. Aquel atentado que le intentan hacer en su avión con un detonador inglés de gran calidad, y el detonador falla y no explota la bomba. Atentados de los que se salvó también, por ejemplo, antes de la Guerra Mundial, o ya empezada, pero fue en Múnich, en la cervecería donde se reunía el partido nazi, la bomba que le ponen, y él ese día quiere llegar tarde porque algo le dice que no tiene que llegar a la hora normal en la que tenía que dar su discurso. Esto le pasó tantas veces que él llegó a pensar que era un guiado de la providencia, y quizá fue en cierta medida, y a la postre, positivo, porque por creer que era una persona guiada por una fuerza superior, tomó tantas decisiones que le llevaron a la derrota, con lo cual, al final, quizás sí actuó la providencia al final, pero no a favor de Hitler. Yeah. Otro capítulo, la Pimpinela Escarlata del Vaticano. ¿Quién era este personaje? Esto es una historia, Miguel, que me parece fascinante y que yo la conocí de niño por una serie de televisión. ¿De niño? De niño. Fue la serie del año 80 u 81, yo tendría 10 años así, y era una serie protagonizada nada menos que por Gregory Peck y Christopher Plummer. ¿Una serie de televisión? Una serie de televisión, una miniserie. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Escarlata y Negro, basada en una novela previa. Y en esta historia, fíjate que yo todo el tiempo, hasta ya siendo mayor, pensé que era pura ficción.
Primero porque el cura que salía en la película, que había organizado un servicio para proteger a tanto judíos como militares que llegaban al Vaticano, por ejemplo, pilotos derribados de aviones, paracaidistas que a lo mejor tuvieron un problema y tal, para protegerlos y esconderlos en pisos francos de Roma y en lugares ocultos de los nazis, que era falso porque se llamaba O'Flaherty, que yo dije, vamos a ver, irlandés y O'Flaherty. O sea, parecía de broma, ¿no? Pues no, es una historia completamente auténtica, y hasta episodios que salen en la película o cuestiones que se ven en la serie, en la miniserie, como que este hombre que medía casi 2 metros se disfrazaba de monja para salir por la ciudad y no le pillaron. Son auténticos, históricos. ¿Sí? Bueno, la historia te la resumo muy rápido porque de verdad que me parece... De hecho, pensé, si esta historia no existiera una novela y ya fuese además una buena novela, yo la escribiría, pero sin ninguna duda. Bueno, este hombre organiza esa Pimpinela Escarlata, por así llamarlo, del Vaticano, sacar a la gente de Roma o protegerla mientras está ya tomada por los nazis de un alto dignatario de las SS que se llamaba Kappler. Y lo que hace es que, bueno, pues salva a la gente. Kappler dice que quiere que lo maten, llegan a mandar un asesino al Vaticano. Pío XII está por en medio. Por un lado, oficialmente no le puede defender, pero por otro lado le tiene que defender. Una historia tremenda. Termina prácticamente la guerra. Los aliados están a las puertas de Roma y queda cercada la ciudad. Y este Kappler, esto es histórico, es que parece mentira, le pide al propio O'Flaherty que saque a su familia para que no la cojan los partisanos, sobre todo, y puedan a lo mejor vengarse en ellos, que al final eran niños y no tenían tampoco nada que ver en todo lo que había hecho el padre, ¿no? Y O'Flaherty le dijo que sí. Le costó, pero le dijo que sí. Y lo sacó. O sea, esto es tremendo. Al su máximo enemigo que había ordenado matarle. A Kappler no lo deportan a Alemania, lo juzgan en Italia y lo condenan de por vida a prisión. Y O'Flaherty se dedica a todos los meses ir a visitarlo a prisión y al final conseguir, después de años, que se haga católico. Qué extraña historia, ¿no? Es una historia que es real, pero parece totalmente de la ficción. Y además, ya te digo, con algunos elementos que si yo hubiese tenido que inventar la historia, no hubiera puesto lo que diría, bueno, no se lo va a creer nadie. Pues eso es la realidad a veces. Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El enigma de la memoria del agua. ¿Qué es eso? La memoria del agua, bueno, evidentemente teorías sobre el agua, las posibilidades del agua, la propia homeopatía tiene que ver con ello, pero la cuestión es que un científico, un investigador japonés que se llama Masaru Emoto, pues hace ya bastantes años, él anunció que el agua era capaz de adquirir unas propiedades que tenían que ver con lo que se le transmitía, ya fuera energético en realidad, ya fuera, por ejemplo, palabras hermosas o negativas, ya fuera una música equilibrada o armoniosa o una música caótica, y que todo esto quedaba impreso en el agua. Esa agua él lo demostraba porque al congelarla provocaba unos cristales de hielo que, según lo que recibiera antes, eran muy hermosos, la verdad es que es cierto, ¿no?, con unas estructuras maravillosas, o eran caóticos. Y que esto al final iba a tener que ver, porque nosotros somos más de un 70% agua, nuestra composición de nuestro organismo como seres humanos, con lo cual al ingerir esa agua nosotros íbamos a tener una resonancia, vamos a decirlo así, con lo que el agua hubiera recibido antes. Por ejemplo, si tomábamos agua de un río machacado y defenestrado, como pueda ser el Manzanares, evidentemente después de un proceso grande de purificación del agua, que aún así nosotros íbamos a tener algo negativo dentro por culpa de esa agua. Y que, en cambio, si tomábamos un agua que había recibido pues amor, buenas palabras, música armoniosa, iba a ser positivo y sano para los humanos. Y yo es algo que investigué. Estuve incluso en un laboratorio del CSIC haciendo pruebas. ¿El agua se impregnaba con los sentimientos o con las ideas? Sí, a ver, sí, había cambios. Yo hice varias pruebas. Una de ellas era ponerle al agua pues música de Mozart y música de AC/DC y cosas, y se notaba diferencia. Lo que ocurre es que yo soy un poco crítico, fíjate, con este concepto, porque si hablamos de hermosura, pues hay compuestos químicos que son letales, que si tú los ves al microscopio son preciosos, mucho más bonitos que estos cristales de hielo. Y tú te tomas eso, ingieres esa, evidentemente en la cantidad mínima que sea letal, y lo es, y mueres.
Con lo cual, me parece que no implica mucho. Y luego, además, por ejemplo, decir que una música es heavy o más potente, más de percusión, etcétera, va a ser más nociva para el ser humano que otra más melodiosa, pues tampoco veo dónde está. Creo que dependerá, ¿no?, del caso. Pues ya que yo, como cuando a Wagner le llamaban cacerolero, pues bueno, no creo que tenga mucho sentido. Pero, desde luego, sí te puedo decir que se notaba diferencia en los cristales de hielo según cómo sometías el agua. Algo que yo, antes de hacer la prueba, juzgué o consideré absurdo, imposible. Fíjate, al final hay que experimentar y te llevas sorpresas y dices, mira, yo pensaba esto, pero estaba completamente equivocado. Y hablando de agua, la fuente de la eterna juventud, que también habláis en el libro. Ponce de León, bueno, fuentes de la eterna juventud se han perseguido durante mucho tiempo. Es un mito de estos que están en la base de la cultura humana, ¿no? Una fuente, un lugar donde uno podía conseguir o bien retrasar mucho la muerte o la inmortalidad bebiendo esa agua. El Santo Grial, uno de los mitos, también lleva a ese concepto, ¿no? Pero Ponce de León, uno de los conquistadores españoles, estuvo buscándola en Florida, en el sur de Estados Unidos, en el sureste de Estados Unidos, porque había unas leyendas de los indios de allí que correspondían con otras que él conocía previas, y se lanzó a una expedición en busca de esa fuente de la eterna juventud que al parecer no encontró, posiblemente porque no exista como tal, ¿no? Digo, quizás sea más un concepto, como aquello de la piedra filosofal, algo que va dentro de uno, la transformación es uno mismo, y la juventud también puede ser el que alguien se mantenga siempre en un estado abierto, joven en todos los sentidos, aunque sea físicamente mayor. Yo creo que eso es la enseñanza que se aprende de estas cuestiones. Pero Ponce de León la buscó en la realidad en Sudamérica. Hace poco, David, hemos vuelto una vez más de Egipto. Yo tenía la fortuna de estar en un sitio que desde mi habitación se veían las pirámides, y siempre se hace esa pregunta: ¿cómo se construyeron las pirámides? ¿Has estado allí? La verdad es que, por desgracia, mira que me han invitado veces, sobre todo mi amigo Nacho Ares, y nunca he tenido la oportunidad de ir. Ya sé que es imperdonable. Imperdonable. Sí, pero bueno, es una de esas cosas que se quedan también ahí. Vale. Cuanto más tiempo se tarda, también más aumenta el mito. Y más, claro. Sí. Pero sí, es algo que tengo que hacer, y además ya digo que no es la primera vez, además, que me ocurre la posibilidad de ir. Pero la construcción de las pirámides, claro, es que es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que queda en pie. Y posiblemente la más antigua. Seguro que es la más antigua. ¿Cómo se construyó? Bueno, hay muchas teorías, pero en el libro recogemos una de las teorías de un arquitecto de nota español, que es el ¿Qué significa eso de nota? Pedos importantes, de los que son, vamos a decir, verdaderamente, con un prestigio profesional enorme. Él es el conservador del Senado. También él construyó la Embajada de España en el Cairo. Y él, bueno, pues se empezó a interesar por cómo se construyeron las pirámides, que parte de lo siguiente. La pirámide de Keops, por ejemplo, existe. Eso no hay duda. Y la cosa que la construyeron. ¿Cómo lo hicieron? Entonces empieza a buscar datos objetivos. Él lo enlaza muy bien, ¿no? Cuando yo lo entrevisté hace tiempo, y me gustó mucho cómo enlazaba los datos que él había investigado. Y decía, bueno, si la construyeron, y eso es un hecho, ¿cómo pudieron elevar tanta cantidad de bloques? 2 millones y pico de bloques. Sí, y además muchos de ellos de 2, 4, 10 toneladas. Hasta 20 toneladas, algunos de los pequeñitos. Enormes, teniendo en cuenta que claro, la famosa teoría de la rampa hubiera sido, según él, que estamos hablando de un arquitecto importante, hubiera sido más obra que la propia pirámide. Y además tendría que quedar algún vestigio de esa rampa. Algo que parece mentira, porque si la arena parece que se la lleva el viento, pero bueno, tanta no. Y no es así. Entonces él pensó que los egipcios, posiblemente sin conocer máquinas como tales, desarrollaron algún tipo de sistema de poleas, de tal manera que utilizaban la fuerza como un ascensor, colocando por encima de lo que ya estaba construido, haciéndolo como por capas, como una cebolla, no por hileras, como se ha contado muchas veces, sino por capas. La pirámide nace pequeñita y se va haciendo más grande. Ahora te cuento una cosa que planteó una dificultad que él me resolvió sobre esa teoría, pero entonces, colocando una especie de poleas en la parte superior, la piedra que quiere subir y bajar más o menos se reduce mucho su vamos a decir, la presión, y pasa como un ascensor, que para bajar bajamos solos, lógicamente, pero para subir con el contrapeso no se gasta mucha energía en un ascensor, se gasta muy poca porque hay un contrapeso. Bueno, pues que claro, sube cuando nosotros bajamos. Y él planteaba esta opción y lo compara con la duración de los reinados de los faraones y el tamaño de las pirámides, no solo de Giza, sino de todas las pirámides que hay en Egipto, y ve que hay una correlación muy grande en casi todas
de tamaño de la pirámide de volumen con periodo de reinado de los faraones. Entonces, bueno, pues es su teoría, que esto lo hicieron así. La dificultad, ¿cuál es? Sobre todo, ¿cómo construyes todas esas cámaras interiores de la pirámide si la haces con una cebolla? Parece más difícil cuando lo haces por hileras. Pero él me comentaba que otro de los grandes errores que tenemos los hombres modernos es que pensamos que los antiguos eran más tontos que nosotros. Sí. Y desde luego más tontos no eran. Seguramente el ingenio además a veces era más afloraba más que el nuestro, porque lo necesitaban. Y nosotros a veces pues podemos vivir un poco más atontados, casi, ¿no? Y que me decía que perfectamente los egipcios tenían la capacidad de diseñar los planos para poder hacer esa pirámide con esa técnica. O sea, que eso no era una dificultad como tal, aunque a mí me lo pareció, ¿no? Y ya digo, es una de las teorías posibles de la cuestión de la pirámide, que sobre todo lo que más la apoya es eso: duración de reinados, volumen de las pirámides, una correlación que tiene un porcentaje de error pequeño. De todas formas tendremos que ir a verla, ¿vale? Sí, sí. Me gustaría que fuéramos juntos. Yo quiero ver la pirámide y quiero disfrutarla y quiero todo. Además, mira que hace poco leí la historia de Napoleón dentro de la pirámide y por supuesto es algo que no me puedo perder. Seguimos con algunos temas más. Ya que estás aquí, voy a aprovecharme de ti, ¿vale? Uh-huh. La música diabólica. ¿Hay música así diabólica? Música diabólica. Hubo una época, después de la Edad Media, en la que un intervalo musical que se llama tritono estuvo prohibido por la Iglesia. Se consideraba que, igual que la música es el lenguaje, en teoría, más elevado para hablar con Dios, también lo podía ser para hablar con el oponente a Dios, o sea, el demonio. Y que dependía del tipo de música, ¿no? Entonces había una música que era igual que el humor, ¿no? Hay una risa que es, vamos a decir, divertida, que es humorística, y otra risa que es diabólica. Es así. Bueno, pues el tema del tritono es lo mismo. Era ese intervalo musical que si aparecía en una composición se condenaba. En casos extremos podía llevar a alguien a sufrir prisión o si se unía a otras cuestiones a la hoguera. Bueno, pues es un intervalo que estuvo prohibido y que sin embargo hoy en día toda la música que nace en el siglo XX, desde el ragtime, el jazz, blues, rock, todo está basado precisamente en el tritono. ¿Por qué música diabólica? Bueno, yo creo que al final los diabólicos eran los que lo prohibieron. Visiones del infierno. ¿Hay visiones del infierno que te hayan...? Es algo que hace poco estuve también intentando pues investigar y documentar, porque hay muchas historias de exorcismos de personas endemoniadas, de personas que han sufrido esa obsesión o esa posesión del demonio supuesta. Pero ¿cuántas personas han visto el infierno y han vuelto? Las ECMs, que a mí también son un tema que me fascina, tienen muchas de ellas una visión negativa. No son esas todas bonitas, ¿verdad? Bonita, claro. Y hasta dónde, tanto a través de una propia ECM como a través de otros casos, como por ejemplo durante exorcismos, que nos han contado las personas que, ¿no? O que han contado las personas que han podido alcanzar a ver algo de ese infierno. Y encontré varias cuestiones interesantes. Algunas de ellas a lo mejor no te voy a dar el dato exacto porque no recuerdo, ¿no? el nombre de la persona, pero uno de ellos era un exorcista que de pronto tiene una visión. No el endemoniado, sino el sacerdote que está practicando el exorcismo. Y lo que ve es, pues eso, dolor, destrucción, pero no de una manera tan material como las descripciones del infierno, que son bíblicas o tal, sino más la transmisión de los sentimientos. Él lo ve, lo siente, más bien. Y cuando vuelve está totalmente consternado y destruido. Y luego el caso muy famoso de una carta que escribe una joven a una amiga de la juventud que había sido monja, y que le cuenta que, bueno, no le escribe la carta, le transmite un sueño, todo esto en teoría, en el que le da esa carta. Y esa carta habla de un infierno curiosísimo, fue de los años 30, si no me equivoco, eran alemanas, y que la Iglesia Católica la admitió como algo real por lo siguiente. Porque cuando alguien se inventa o quiere inventarse una historia, lo normal es que recurra a los tópicos, ¿no? Muchas veces, pues el infierno, fuego, dolor, el demonio ahí martirizando. Y sin embargo, esta joven, que según ella se había apartado de todo lo religioso y por eso se ponía en comunicación con su amiga monja, lo que decía es que el infierno era un lugar desolado donde sobre todo lo que no había era compañerismo de ningún tipo. Es decir, que las personas estaban solas, rodeadas de gente, pero solas. Que no había arrepentimiento, que el mal estaba ya instalado completamente dentro de uno y que el dolor no era un tormento físico como tal, sino era la soledad más absoluta, que es algo muy coherente con la parte, vamos a decir, teológica de ese infierno. Qué angustioso, ¿no? Totalmente, una angustia total, por toda la eternidad además. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros.
En el fin de semana, de 2 a 4 de la madrugada del viernes al sábado. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Casi a punto de terminar. Vas a tener que volver, David. Estoy pensando en hacer un programa con José María, que me dijo que quería venir con nosotros. Oye, pues encantado. Porque también tiene mucho que contar José María. Podemos venir un día si quieres los dos y pues además es muy interesante porque él fue la primera persona, casi por un poco casualidad, pero que llevó el misterio a la tele, no en un programa completo, claro. Él tocó el misterio, pero ya le interesaba, vio que había interés en los espectadores. Ajá. Y eso luego le llevó al aficionarse. O sea, su intención inicial no era porque le interesase mucho a lo, ¿no? Que más bien le da casi reparo, un poco de miedo a estas cosas, sino que era que veía que a la gente le interesaba y al final él acabó pues interesándose también por el tema y mucho, ¿eh? Y fue increíble cómo nos mostró a toda esa cantidad de gente que vino a hacer cosas que nos dejó con la boca abierta. Casi para terminar, hay quien dice que hay nuevos sistemas de energía y que se ha inventado ya el motor de agua o el motor de agua. ¿Es? Sí, motor de agua. El motor de agua ya es vamos a decir, llamarlo mito antiguo. ¿Mito antiguo? Mito antiguo, porque ya en los años 60-70, un inventor español patentó uno, que se patentó además en la Oficina de Patentes y Marcas. Era el ingeniero Estevez. O sea, que quiero decir que esto es ya de hace mucho tiempo. Hay otros motores, hay también un motor americano, otras personas que tienen patentes y que se cuenta siempre que las grandes compañías petroleras se las han adquirido o han llegado a más, ¿no? Si no querían venderlas, para guardarlas en cajas fuertes en Suiza, cosas de estas. Uh-huh. Pero el tema es que una cosa sería la producción, por ejemplo, de gasolina sintética de alto octanaje, que al parecer los nazis consiguieron fabricar al final de la guerra. La de bajo octanaje la fabricaron, de hecho. ¿La de bajo? La de bajo, sí. Y Sudáfrica la ha fabricado. Ha habido muchos países que han fabricado gasolina sintética, eso no es ningún mito. Pero de alto octanaje y que te cueste menos que sacarla de un pozo petrolero es lo que realmente interesaría. Y esto podría ser cierto. Yo no digo que lo sea, pero podría serlo. El motor de agua no puede ser cierto por una cuestión de pura física. La molécula de agua, el H2O, los enlaces que provoca o que tiene para crearse como agua, necesitan más energía para romperse que lo que luego te darían esos elementos por separado. Con lo cual, el motor de agua siempre tiene truco. El de Esteve Varela, pues lo que tenía era que se echaba piedras de boro. ¿Piedras de boro? Claro, echaba boro en el depósito. Entonces, si se producía una disociación de la molécula, podías hacer explotar el hidrógeno en el cilindro, pero al final el boro es como 100 veces más caro que el gasoil y miles de veces más contaminante y más nocivo. Es decir, que no es válido, no es la idea. Aunque en cierta medida, pero muy indirecta, el hidrógeno, ese principio esencial del agua, quizá más que el oxígeno, el átomo más sencillo de la naturaleza, en cualquiera de sus isótopos, ya sea el deuterio, que tendría además un neutrón en ese único protón que tiene el hidrógeno, o el tritio, que tiene 2, a lo mejor al final acaba siendo el santo grial también, ¿no? Que es algo que me gusta como concepto, ¿no? Porque es esa búsqueda que a veces no encontramos de la producción energética, porque si todo se desarrolla como se cree, en el futuro, dentro de 30, 40 años, dispondremos de lo que se llama fusión nuclear. Es nuclear, es atómica, pero no es contaminante, utiliza hidrógeno, que es el 99% del universo, de toda la masa que hay, es inagotable, es energía limpia, renovable, todo lo que queramos decir, y con ella podremos fabricar, si queremos, hasta gasolina, fíjate. ¿Sí? Pero se acabaron los problemas energéticos del mundo cuando eso se desarrolle. Y a mí me hace pensar, por cierto, los últimos años, las noticias que se cuentan, que se debe estar no tan lejos como se dice, porque hace unos años se hablaba mucho de que el petróleo se acababa. Y hace tiempo que ya no se habla de ello, cuando la producción ha disminuido, ha aumentado, pero menos que lo que es la demanda, y esa demanda ha aumentado sobre todo por China, otras naciones emergentes, de una manera descomunal, y nadie habla ahora de que nos vayamos a quedar sin petróleo. Posiblemente hay alternativas que lo que pasa es que no nos creamos que vamos a pagar las más baratas, pero por lo menos las hay. Vale, el arte de esconder los secretos, quizá como último tema. ¿Hay alguna forma de esconder secretos? Quizá todo lo que nos ocultan ahí detrás un arte. La criptografía como ciencia, como arte, porque claro, es la forma de esconder secretos, es un medio en el que de cualquier modo podemos utilizarlo con letras, con símbolos. En el arte hay muchos códigos, sobre todo en la época en la que la Inquisición, por ejemplo, podía uno quemarle en la hoguera por ser un hereje, pues ¿dónde se escondían los secretos? Para que estuvieran a la vista de los iniciados, pues en las obras de arte, en la arquitectura, todo esto. Pero si hablamos de criptografía pura, de ya más moderna, desde la Segunda Guerra Mundial, máquinas Enigma, etcétera,
Lo que va haciendo el ser humano es intentar que las cosas que uno quiere que no se sepan, como es lógico, se oculten y nadie pueda verificarlas. Y lo curioso del asunto es que mediante los ordenadores modernos lo que se consigue es que los códigos no se puedan romper en un cierto tiempo, pero siempre hay fórmulas matemáticas, no hay una perfección, ¿no?, de evitar que a alguien le puedan descodificar un mensaje, salvo un método. ¿Salvo un método? Sí, hay un método que es completamente indescifrable y se llama el método de doble uso. Y consiste en lo siguiente: los rusos lo utilizaron, los soviéticos, durante el proyecto Manhattan para sacar la información de la bomba atómica que consiguieron sacar. De hecho, los rusos fabricaron la bomba atómica muy poco después de los americanos, pero porque tenían espías en el proyecto Manhattan. Ahí de verdad la CIA y el FBI quedaron muy mal porque no tenían uno, además tenían varios, y que eran espías muy activos. Vamos a decir, para simplificar, porque el ejemplo que voy a poner es lo mismo pero menos complejo, el método del libro. Yo utilizo un libro como el que tengo en la mano, que eso sí, la persona que es ajena a ti y a mí no sabe qué libro es. Puede ser el Quijote, el que nos dé la gana, en una edición concreta, que tenemos los dos. Y yo quiero poner, pues, un mensaje. Entonces, ese mensaje es: el submarino llega a las 11. No tengo más que buscar o bien palabras completas o sílabas, porque claro, submarino a lo mejor en Ana Karenina pues no aparece como palabra, pero sí aparecerá sub o su, la puedo ir formando, colocando en un papel lo que es el número de página, el número de párrafo o el número de línea y el número de partícula, palabra completa o lo que sea dentro de ese, o sea, un código numérico que me diga en qué página está. O sea, que digo, oye, mira, busca la palabra que está en el segundo párrafo de la página 120 y es la palabra quinta. Y entonces yo te envío esas series de números, tú las compruebas en tu libro, que es el mismo, y si alguien las capta, es absolutamente imposible que consiga descifrar lo que queríamos decir. Absolutamente imposible. Salvo que lo utilicemos tantas veces el libro, porque para que sea perfecto, cada libro solo se debería utilizar una vez, y ese es el método de los rusos, utilizaron unas libretas que cambiaban cada vez. Solamente es eso, si haces un cambio, porque en el momento que utilices mucho ese libro, va habiendo series de números que son siempre las mismas. Y a partir de ahí empieza el criptoanálisis, que es la guerra al cripto, o sea, a lo que son los criptógrafos. El que intenta crear el código y el que intenta romperlo. Son las dos caras de la misma moneda. Qué curioso. Casi para terminar, nos van a poner la música esa del final. Hay un tema que a mí me ha interesado mucho: los zombies. ¿Existen los zombies? ¿Existe? Sí, los zombies de verdad, ¿no? ¿El vudú? Sí, claro que existe la religión yoruba, la religión de esa zona africana, ¿no? Que con los esclavos que se llevan a América, pues se mezcla con el cristianismo y se convierte en una religión de las llamadas sincréticas, de todo tipo de unión de diferentes creencias, o disfraz también de creencias que eran obligadas para los esclavos en América, que eran las creencias cristianas, ya fueran protestantes o católicas, y mezcladas con sus religiones antiguas, animistas, de otro tipo completamente diferente. Bueno, eso es por supuesto una práctica religiosa que existe, que tiene además una vertiente positiva, normal y blanca, y otra que es negativa y negra y terrorífica. Las muñecas vudú y todo esto existen. Es verdad que a veces, pues para cargarlas de energía se rapta a niños para asesinarlos y crear, o sea, es algo bastante terrorífico. Pero al margen de esto, el zombi como tal, claro que existe. No es el zombi que vemos en las películas. Pero la persona primero que tiene una creencia total en que esa religión es verdad. Eso es muy importante porque la parte de su gestión está. Pero sobre todo lo que se hace es que se le proyecta un polvo, un veneno, que se llama tetrodontoxina, que se saca de un pez globo, un tipo el fugu también japonés, famoso porque los cocineros que digamos no lo limpian bien, pues pueden hacer que te mueras y todo esto, con su pequeña también parte de mito de todo esto, pero bueno, el famoso fugu. Y ese pez globo del que se saca la toxina, lo que hace es que destruye el cerebro, en cierta medida, de la persona que lo recibe. A esa persona la entierran, y cuando sale de la tumba, claro, ¿qué cree? Que ha muerto y que ha vuelto a la vida. Ahí entra la parte de su gestión. A un occidental que no crea en ello posiblemente no le provocaría ese efecto, pero a alguien de la región que además desde Brasil hasta Nueva Orleans, o sea, en todos los sitios donde se pueda practicar esto y que todavía sea vigente, evidentemente pueden crear un zombi. Ese zombi es un servidor totalmente leal, incuestionado de la persona que lo creó. Terrible, pero no como los que vemos en las películas. Yo un día vi uno. Te tiene que impresionar una barbaridad, claro. Ya te lo contaré. Cien misterios en resolver. A la vuelta del programa
a contar algunos de los que se habían quedado por ahí. Un libro escrito por José María Íñigo y David Zurdo. David, ¿alguna forma de contacto contigo en esas múltiples tareas que haces, guionista de televisión, revistas de misterio y de otro tipo? Sigues con el misterio, colaborador aquí en la casa en Radio Nacional, y ojalá fueras colaborador nuestro, bueno, compañero y amigo. ¿Forma de contacto? Estoy en la casa, estoy cerca, A lo mejor estaremos más cerca en otro momento. Ya me gustaría. Pero sí, forma de contacto, bueno, mi página web, porque además yo tengo mi mail real, o sea, el que utilizo siempre en la web, es www.davidzurdo.com, y a través de esa web, ya digo, pues tengo el método de contacto. Facebook, que no lo leo nunca, para que nos vamos a engañar, pero en cambio Twitter sí, alguna vez al menos entro en él. Y bueno, cualquier persona que quiera enviarme un mensaje puede encontrar ahí mi email, vamos, el que utilizo siempre, el mío. davidzurdo.com. Eso es. Gracias, ha sido un placer, David. Espero que vuelvas al programa. Vale, por supuesto, si me invitas, yo voy a estar aquí. Eso vamos, prometido. Esta es tu casa y es tu programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Están fuera. ¿Cómo te llamas? Radio Nacional de España. Enigmas de la humanidad. Fenómenos paranormales. Sucesos sin explicación. Interpretación de los sueños. Misterios sin resolver. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional. Seguimos en este programa especial de verano ya aquí en Radio Nacional. Dejamos atrás esa colección de misterios y nuestros pasos se dirigen ahora hacia Portugal. Allí nos espera una arqueóloga española que busca restos de nuestro pasado. Tiene mucho que contarnos desde el punto de vista de la arqueología, de un tema que hemos tratado algunas veces en el programa, de la Atlántida. Nos lo cuenta tras esa introducción en los próximos minutos. La arqueología es esa ciencia que nos descubre el pasado. Esta noche nos vamos hasta Portugal para entrar en contacto con una arqueóloga española. Queremos conocer cómo es su trabajo y, de paso, que nos ayude a desentrañar algunos misterios de nuestros orígenes. Misterios como la Atlántida, el origen común de la humanidad, según muchos. La historia nos espera. Nos ayuda a descubrirla nuestra próxima invitada. Algunas veces cuando hablamos de historia y algunos invitados vienen al programa y dicen que la Atlántida está aquí o allí, o cualquier otro tipo de cuestiones que tengan que ver con la historia, de vez en cuando alguien nos echa la bronca. Nos vamos a hablar con una de estas personas. Esther Escudero, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, eso de bronca es entre comillas, ¿vale? Sí, pero no eché la bronca precisamente. Es más, elogié la posibilidad de que invitarais a gente hacia el programa y que también un poco descubrierais, ¿no? La gente que escribe así un poco y pues que a lo mejor no lo tiene muy claro, vamos a decirlo así. Bien. Esther Escudero es arqueóloga. Estás en Portugal ahora mismo trabajando, ¿no? Sí, eso es, en el sur de Portugal. Y me decías que estás trabajando en una tumba. ¿De qué época? Bueno, una tumba, eso. Sí, estamos excavando una serie de fosas en varios kilómetros. Bueno, se van a hacer unas construcciones y estamos excavando previamente unas fosas. Estas fosas, pues bueno, para que la gente se haga la idea, la mayoría de las fosas son circulares y funcionaban un poco como basureros antiguos, ¿no? Como agujeros que hacían. Y van desde el Calcolítico, Edad del Bronce, pues hace unos 4.000 años, 3.000, 4.000 años, pues incluso los romanos también las hacían. Entonces, bueno, pues en esas fosas estamos encontrando pues todo lo que ellos desechaban, que es lo que en realidad nos da más información. Y sí, de vez en cuando alguna de las fosas efectivamente pues da algún enterramiento, o bien porque se enterraban ellos, humanos en este caso, o porque había animales o tiraban animales dentro. Ya, qué apasionante debe ser eso, Esther, de desenterrar la historia, ¿no? De excavar ahí un poco y que de repente encuentres un indicio que te da un dato concreto de algo que puede ser súper fundamental para nosotros. Claro, sobre todo porque a mí lo que me parece más interesante no es
no es solo cuando encuentras cosas, porque normalmente, bueno, toda esta zona ha sido ya excavada por otras empresas. La verdad es que aquí hay mucho trabajo, digamos, de arqueología de emergencia, que se dice. Entonces han aparecido muchas cosas en sitios muy cerca del nuestro, ¿no? Entonces lo que hacemos los arqueólogos, como sabes, es comparar con otras excavaciones para ver el porqué de esto o el porqué de aquello, ¿no? De esa pieza. Pero realmente lo apasionante es cuando aparece una pieza que realmente igual no debería de estar ahí, o que pertenece a una cultura que a lo mejor yo relaciono con España de otra zona, por ejemplo de Málaga, de Murcia, y de repente aparecen aquí los mismos contextos. Y entonces llega un momento en que te planteas la posibilidad de que esas gentes de esa zona de la península pues llegaron hasta aquí, o qué dejaron aquí en herencia, o cómo la gente de aquí copió aquello que vio allí, rutas comerciales. A mí es lo que más interesante me parece. Ya. Has hablado de arqueología de emergencia. Mucha gente no sabe que cada vez que se hace una gran obra, de repente vais antes los arqueólogos para tratar de que no se estropee algo que puede ser vital, ¿no? Efectivamente, cuando se hacen carreteras, obras de tren, en general, en mi caso ahora mismo son canalizaciones, grandes canalizaciones para regadío. Pues antes de cualquiera de estas obras tenemos que ir, los arqueólogos, la gente de medio ambiente, ¿no? Y gente que también piensa en pues los animales de la zona, las plantas. Y también vamos los arqueólogos, porque primero tenemos nosotros que prospectar la zona, ver que no hay nada, y si hay, pues eso es lo que se hace con las constructoras. Se establecen unos plazos, también entra patrimonio, se establecen unas fechas y hay que excavar eso antes de que la obra continúe. O si lo que se encuentra es muy importante o muy relevante para patrimonio nacional, pues entonces pues se dejaría, se intentaría cambiar la ruta o la obra, o por dónde tiene que pasar esa carretera. El trabajo de desenterrar la historia con Esther Escudero esta noche. Esther, hay mucho todavía. Bueno, primero, ¿lo que nos han contado de la historia es así o a veces cuando vais desenterrando cosas os doy cuenta que las cosas no son como las han contado? Bueno, pues la verdad es que hay de todo. Hay cosas que aprendes durante la carrera o que has leído, y hay veces que hay cosas que han exagerado y que luego realmente no es tal. Por ejemplo, en la universidad o en la carrera pues lees de grandes rituales o hay gente que escribe libros sobre grandes rituales de la antigüedad, y realmente a lo mejor es porque como yo estoy en contacto con él todos los días, pues luego realmente no es tan exagerado como parece. Y sobre todo el hecho de que hay mucha gente que sí que se queda apasionada con una determinada cultura, que es una determinada cosa. Yo lo que digo es que hay que abrir un poco más las miras y darte cuenta de que en realidad casi todas las civilizaciones, ya sea por la religión o por rituales, etcétera, llegan a las mismas conclusiones por los mismos sistemas, por ejemplo. Hasta ahora el descubrimiento que más te ha impactado que hayas hecho tú en tu trabajo, ¿cuál ha sido? Bueno, pues así en varios años, mira, el que más me ha impactado probablemente sea, pues estuve excavando una villa romana, y a mí lo que me resultó más apasionante fue el hecho de descubrir que, habían aparecido unos pequeños niños, los cuerpos de dos niños muy pequeños, neonatos prácticamente, y unas cabras y tal, pero no estaban ni enterrados donde tenían que estar, porque estaban en medio de la casa y no era el sitio, ¿no? Pero cuando ya vas aprendiendo y te das cuenta que los niveles de tierra que cubren esa zona corresponden a cenizas, al final establecimos que probablemente esa villa no fue abandonada y dejaron allá a los niños, sino que realmente fue arrasada por alguien que quemó la villa, se vino abajo y mataron a los niños y quedó todo allí in situ. Entonces realmente es cuando estás escribiendo, ¿no?, lo que pasó realmente en esa villa. Tú llevas tiempo excavando por España y por Portugal. ¿Ha habido pueblos anteriores a España que no sean muy conocidos? Por ejemplo, me refiero a los tartesos, que quizás estuvieran un poco implicados o relacionados con esas culturas anteriores, Atlántida y demás. Sí, yo también he estado leyendo sobre todo eso, y yo no sé si me atrevería a ponerlo tan en conexión. En realidad, si te das cuenta, cuando en otras entrevistas que has tenido la gente ha conectado de alguna manera, no sé cómo, íberos con celtas o cosas así, evidentemente para mí son poblaciones que vivieron, claro, eran coetáneas. Entonces, si realmente llegó algo desde esa posible Atlántida y llegar algo a las costas,
pues ¿por qué no podía ser algo que se extendiera por la península perfectamente igual que por el norte de África? Yo no voy a decir que no a eso. Lo que también creo es que los mitos son mitos y que no hay que partir de lo que dice al pie de la letra un libro. También hay que imaginar que eso está escrito pues en la época que está escrito, ¿no? Y llevar también hasta el último punto de tal o cual imagen representa seguro tal cosa, yo creo que tampoco hay que cerrarse. Y nosotros, por ejemplo, los arqueólogos, cuando vamos a congresos y jornadas, cuando de repente ponemos encima de la mesa un montón de datos que encontramos, pues hay veces que nos damos cuenta que o son hallazgos realmente singulares o que al final todo acaba redundando un poco en lo mismo, ¿no? Y a veces eso es lo bonito también. Ya. O sea que el mito de la Atlántida o la historia de la Atlántida es más un mito que una realidad, hasta ahora, desde el punto de vista arqueológico. Pues yo creo que sí. Yo de momento sigo pensando que sí. Yo sé de ideas, ¿no? De gente que ha querido ir a excavar a las Azores. Aquí en Portugal tienen claro que son las Azores algunos. En España siempre se habló pues de las Canarias, ¿no? Pero también hay que pensar en la dispersión, ¿no? De las islas, la tectónica de placas, dónde estaría eso en aquel momento. Pero también hay muchos misterios que deberíamos de saber sobre pues dónde estaría el Gran Coloso, por ejemplo, las primeras maravillas del mundo. Así que realmente yo no me atrevería a decir ni dónde, pero creo que es un mito, del cual se puede partir. Bueno, pero yo creo que hay mucha arqueología que está casi visible y que podríamos invertir tiempo en estudiarla también. ¿Aceptas, Esther, con alguno de tus colegas, que puede haber existido una civilización desconocida, más desarrollada de lo que pudiéramos pensar, capaz de hacer construcciones gigantescas, pirámides, templos, etcétera, etcétera? Sí, ¿por qué no? Quiero decir, en cuanto a la capacidad del hombre para llegar a tales puntos, hitos increíbles, yo estoy completamente convencida. Es más, yo soy de las que se enfada un poco, ¿no? Cuando se apuesta o alguien apuesta por las teorías de que aquí pues llegaron civilizaciones de fuera de la Tierra, en este caso, pues a poner las pirámides donde están. Pues sinceramente, yo desde el punto de vista arqueológico, histórico, prefiero pensar que el hombre llegó a eso él solo, que no tuvo que venir nadie a explicarnos cómo teníamos que hacerlo. Y me gusta pensar que una civilización que está en México y una civilización que está en Egipto, los dos llegaron a la misma conclusión y que para acercarse a los dioses tenían que hacer grandes construcciones. ¿Y por qué no hacer grandes tumbas con forma de pirámide, que al fin y al cabo es la forma constructiva más sencilla, ¿no? Por empujes, por pesos. Yo realmente no lo llevo más allá. ¿Que hubo una civilización anterior que sabía mucho más? Pues ¿por qué no? A mí eso me encanta pensarlo, pero que desde luego que el hombre pudiera llegar a tales puntos, a mí me parece maravilloso poder pensar eso. O sea que nada de ETs, nada de extraterrestres, nada de dioses venidos de los cielos, en principio. Bueno, yo sí que tiene que haber algo allí fuera. Si se ha generado vida en este planeta, ¿por qué no lo va a haber en otros? Pero de cara a construcciones, bueno, por ejemplo, de las líneas de Nazca, ¿verdad? Y todas estas cosas, sí que creo que probablemente no es que bajaran ellos o vinieran de fuera a hacerlos, sino que creo que sí que ellos estaban, cuando hacían esas marcas en la Tierra, sí que estaban intentando pues llamar la atención de algo que ellos sabían que venía desde el cielo, ¿no? ¿Por qué no podemos pensar eso? Y en cuanto a las construcciones que hacían, o que la piedra estuviera bien cortada, por ejemplo, o yo creo que el hombre podía llegar perfectamente a esos conocimientos, igual que ahora podemos tener smartphones, porque esa gente no podía llegar a un conocimiento de la arquitectura tan pronto, ¿no? Ya. Es decir, que no eran tan, perdón por la palabra, tan tontos o tan incultos como podemos llegar a pensar, ¿no? Para nada. Por ejemplo, una de las primeras cosas que te das cuenta es cuando en Egipto ya se estaban haciendo esas grandes pirámides, esa gente ya tenía cosas muy avanzadas o cosas que a lo mejor la gente no lo sabe porque solo piensa en las pirámides. Pero cuando sabes los avances que ya tenían en medicina, por ejemplo, o en higiene, o cuando saben que, por ejemplo, se quitaban todo el cabello de la cabeza porque sabían que eso era un origen de infecciones, o que ya utilizaban pinzas de depilación. Claro, a la gente hay veces que le llama más la atención eso que no sé cuántos bloques de caliza hicieran una pirámide. Esa gente estaba muy avanzada. Uh-huh. Lo que pasa es que a lo mejor o no supieron transmitirlo o también vivieron un tiempo, entre comillas, de represión. Cuando llegaron los griegos y los romanos, pues un poco trataron de tapar un poco todos esos conocimientos.
y solo a través de otras culturas nos han llegado, por ejemplo. Ya. Otra característica común en casi todos los pueblos del planeta es la trascendencia o el más allá, ¿no? Los arqueólogos desenterráis y descubrís detalles muy concretos de que el ser humano siempre ha creído que había algo más después de esto, ¿no? Sí, claro. Para mí, desde luego, el mundo funerario es lo más importante. Primero porque es lo que más datos nos deja los arqueólogos, y sobre todo a mí lo que me apasiona es ver que todas estas civilizaciones se preocupaban más de cómo ir a la muerte, cómo ir a ese paso, que la vida que tenían. Por eso todas las civilizaciones nos han dejado grandes cosas funerarias, grandes restos funerarios, antes que de sus vidas habituales, donde vivían en cabañas de barro o chozas o en cualquier sitio, pero luego resulta que para enterrarse sí que hacían grandes monumentos, pues así los dólmenes, por ejemplo, en la prehistoria, o grandes estructuras de piedra posteriormente. Y claro, o sea, para los arqueólogos realmente encontrar no solo un cuerpo, sino encontrar pues que fue enterrado con una determinada vasija, que con un estudio posterior da que esa llevaba comida o llevaba bebida, o qué llevaba para protegerse en cuanto a armas en el otro lado, es la pista clave de que esa gente creía que había algo más allá. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Esther Escudero hablando de arqueología y de cómo desenterrar la historia. Supongo que también habéis, cuando excaváis o encontráis esos restos, visto restos, valga la redundancia, de la crueldad de los seres humanos. Hablabas antes de esa casa romana y cómo esos niños habían fallecido. Siempre hemos sido tan crueles, tan duros, y es una lección que no hemos aprendido todavía, ¿verdad? Yo creo que sí. Hay veces que la gente se escandaliza por cosas antiguas, pero no hay que dejar de olvidar que hay cosas que están pasando actualmente y que no dejan de ser lo que pasaba antiguamente. Hay mucha gente que opina, pues, los pueblos bárbaros tiraban a los niños o desechaban a los que no estaban bien, o por ejemplo, tal persona no era válida, o el racismo mismo que había entre ellos, ¿no? Si no eras ciudadano de la Quívitas no podías entrar en el ejército. Entre ellos ya había determinados comportamientos que eran así. Probablemente nosotros sigamos haciendo las mismas cosas. La diferencia es que probablemente esos pueblos lo hacían respondiendo a una idea de perpetuar esa civilización, y a lo mejor podía tener algún sentido en ese momento, y en cambio, bueno, pues el ser humano continúa haciendo esas cosas, pero ya sin sentido ninguno, yo creo. Ya, casi a punto de terminar, no te queremos entretener, Esther. ¿Algún día nos vas a dejar que vayamos a ver lo que excavas? Pues, hombre, yo claro que es visitable, quiero decir, bueno, son excavaciones de obra, es una obra, quiero decir que no es como un yacimiento en sí, pero esto prácticamente está aquí, está a la vista de todos en esta zona. Vale. ¿Qué hay que hacer? Nos preguntan para ser arqueólogo. ¿Qué has estudiado tú? Bueno, yo en mi caso empecé Historia del Arte y lo que hice fue posteriormente, bueno, con todas las asignaturas de arqueología en la universidad, y sobre todo doctorarme, de cara luego a trabajar. Ahora con los planes nuevos que hay en la universidad, supongo que habrá que hacer el máster también, pero hay que doctorarse y hay que prepararse mucho, porque la arqueología no es solo ir y tirar tierra por la mañana, sino que luego por la tarde te tienes que sentar, tienes que leer artículos, tienes que investigar y tienes que llegar a conclusiones sobre lo que encuentras por las mañanas. Uh-huh. Con lo cual esto es dedicación, es mucho amor a la profesión, y es saber que realmente lo que va a llenar tu vida no es precisamente el dinero, sino que esta profesión es muy dura en cuanto a que lo das todo y a veces no recibes todo lo que crees. Pero yo creo que todos los amigos que trabajamos en esto estamos igual de contentos y estamos decididos, vamos. Me alegro. ¿Hay mucho aún por descubrir? Pues mira, aquí, ¿sabes lo que ocurre? Que yo creo que todavía hay muchísimo que descubrir. Lo que pasa es que como esto es ámbito de obra, solo donde va a estar implicada la obra es donde nosotros podemos ver. Si pudiéramos abrir grandes extensiones, estoy convencida de que habría mucho más. Hay mucho en muchas partes. ¿Y dónde te gustaría excavar? ¿Dónde? Sí. Pues mira, para mí todo Oriente Medio. Yo daría lo que fuera por ir a Siria. Ya no Egipto, ¿no? Que a lo mejor es lo que todo el mundo recurre, pero en general todo el mundo sirio me parece apasionante. Turquía, por ejemplo, Irán, todos esos sitios tienen culturas que a mí me llaman mucho la atención, me gustaría mucho. Sí. Y para terminar, Esther, los que han escrito la historia nos han mentido mucho con ella, porque ya sabes que dicen que la escriben los ganadores. No,
No, vamos a ver, no, los que escriben historia, ¿a qué te refieres? ¿A los libros que se publican? Sí, los que, como dicen que la escriben los ganadores, pues quizá vais vosotros detrás y descubrís, y dices, vaya, no eran tan buenos los romanos como contaban, o los griegos eran tan bonitos ni tan guapos. No, bueno, yo creo que eso está a la vista de todos. También, evidentemente, esas poblaciones, esas civilizaciones nos dejaron lo que queríamos que encontráramos, entre comillas. Quiero decir, cuando hacían esas formas de las esculturas tan buenas, donde todos aparecían estupendos, en realidad lo que buscaban era pues perpetuar esas imágenes de que eran sanos, de que eran fuertes. Luego ya con el tiempo descubres que no, que su media de vida a lo mejor no llegaba ni a los 30 años, que no tenían determinadas cosas y realmente todos dejamos el legado, pues a lo mejor no exactamente lo que éramos en vida. Entonces no es que nos hayan engañado, sino que también depende de dónde leas y de qué bando, entre comillas, lo leas, pues también vas a recibir una información u otra. Por eso es muy importante leer tanto lo más conocido como lo que quizás no lo es. Y sobre todo la arqueología responde a muchas de esas cosas que en los libros y mitos de historia no está. La arqueología es lo que hay y es lo que se encuentra, no es otra cosa. Esther Escudero estuvo con nosotros unos minutos hablándonos de arqueología. Esther, ¿forma de contacto contigo? ¿Tienes una página web donde mirar los trabajos? Sí, tengo una página web, os la digo, son www.esterescuderoarqueo, todo seguido, .miweb, M-I-W-E-B, miweb.pro. www.esterconhescuderoarqueo.miweb.pro. Gracias, Esther, y gracias porque nos escuches desde Portugal y que seas una seguidora de nuestro programa. Sí, descargo vuestros podcasts y los escucho todos los días cuando estoy en las fosas excavando. Como me gusta. Fuerte abrazo, estamos en contacto. Otro para ti, Miguel, cuando quieras. Hasta pronto. Adiós, adiós. Y concluye por hoy nuestro tiempo. Ojalá os hayan interesado estas 2 horas de radio y han servido para pasar mejor esta madrugada en este verano español. Felices vacaciones si las comenzáis en este próximo mes, pero sabed que a pesar de ello, aquí estamos en Radio Nacional todo el mes de agosto con programas especiales para que no os olvidéis del mundo del misterio. Las gracias a Samuel Alarcón, que esta noche pidió nuestro mágico sonido, y a todos vosotros por estar ahí. Feliz semana, felices vacaciones, precaución en la carretera, cuidaros, queremos seguir llenando juntos este espacio en blanco a lo largo de todo este mes y en la próxima temporada. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, feliz verano. Has escuchado Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Hasta la semana que viene. Feliz semana.